Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, antes de iniciar, quisiera enviar un saludo muy afectuoso para todos ustedes, pero en especial a los conductores de taxis y transportes de aplicación que con sus relatos hicieron posible el viaje de esta noche. Quisiera saludar también, especialmente a todos los pasajeros que forman parte de esta comunidad y que se dedican a este oficio, y que me dan la enorme oportunidad de acompañarles en todos sus trayectos y traslados. De corazón, muchísimas gracias. Queridos pasajeros, los relatos de hoy, estoy seguro que les brindarán escalofríos porque créanme, tienen el sello de garantía de la desolada carretera. Así que si son valientes, espero puedan llegar hasta el final de este viaje. Por el momento no hay más nada que hacer. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Tu alma será mía. Como conductor de Uber, puedo decir que he visto tantas cosas que en ocasiones prefiero no contarlas para no parecer loco, pero nunca había tenido contacto con lo paranormal. Es por eso que esta vez quiero hacer una excepción y compartirles este relato. Por poco pierdo la vida. Creo que al final no era yo lo que esa cosa buscaba, pero estaba en su camino y por eso tuve consecuencias. Aún hay mucho que se desconoce de este mundo y no estoy interesado en conocer. Prefiero mantenerme ignorante antes de repetir una vivencia como esa. Soy Brian Rivera y esta es mi historia. Tal y como mencioné antes, era taxista pero al mismo tiempo conductor de Uber. La aplicación me ayudaba mucho a generar ingresos y llegar a un mayor número de clientes. Vivía con mi hermana menor, quien estudiaba veterinaria. Mis padres le costeaban la carrera y yo me hacía cargo de todos los gastos para que no se les hiciera tan difícil. Aparte, yo no tenía ni esposa ni hijos, así que prefería ayudar a mi familia en lugar de malgastar el dinero. No voy a mentir que en ocasiones me metí en cosas que no debía, pero por suerte logré salir de eso. Busqué de Dios y solo por eso pensé que el mal se iba a mantener alejado de mí. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. A pesar de ser creyente, respetaba mucho el tema del satanismo, brujería y todo lo demás, porque de pequeño fui testigo de que a muchos de mis amigos se les metían espectros que los obligaban a hacer cosas o los torturaban al punto de hacerles desear el irse de este plano. Me acuerdo perfectamente, porque al principio creía que se trataba de un caso de demencia o problemas mentales. Sin embargo, nunca vi un exorcismo con mis propios ojos, ni nada parecido. Solo me quedaba con el testimonio de las demás personas, que hasta donde yo sabía no eran mentirosas. No era que buscaba que algo así me sucediera, pero siempre estaba la curiosidad. Tenía 25 años, y no me veía teniendo una experiencia como esa, siendo ya un viejo. Fue entonces cuando llegó aquel día en que todo cambió, o mejor dicho, la noche. Estaba estacionado frente a un centro comercial, cuando me llegó una notificación de la app de Uber. No sé por qué, pero en cuanto la vi, se me erizó la piel. Creo que mi cuerpo me estaba advirtiendo de lo que podía sucederme, pero no le hice caso, porque le atribuí esa sensación al frío. Acepté la tarifa y me encaminé hacia el barrio para recoger al pasajero. Era una zona de viviendas un poco lujosas y me preguntaba si podía pedir buena propina como hacía de vez en cuando con los abogados y empresarios. De repente me llegó un mensaje del hombre que solicitó el Uber, diciéndome que por favor me diera prisa y que acelerara al momento en que subiera al auto. Me pareció raro, pero para no hacerme malas ideas, decidí creer que tenía mucha prisa y todo. Solo consideraba el tema de cobrarle de más, porque a esas personas no les dolía gastar el dinero.
Finalmente llegué a su casa, pero no había nadie. Me quedé ahí unos segundos, hasta que decidí agarrar el celular para llamarlo. Pero no hubo necesidad. La puerta se abrió de golpe, y aquel hombre salió corriendo como si su vida dependiera de algo. Abrió la puerta y la cerró con un fuerte golpe. Me molesté y se lo hice saber. Dijo que me pagaría lo que sea, pero que por favor acelerara. Me puse nervioso. No tenía idea de lo que pasaba, pero deduje que lo mejor era hacerle caso porque probablemente tenía problemas en los que yo no me quería ver involucrado. Aparte de que se notaba que por nada del mundo se iba a bajar de mi auto. Desafortunadamente no pude arrancar. Mi auto se apagó de repente y no quería encender. Algo pasaba. Yo siempre lo mantenía en buen estado y con revisiones constantes. No podía hacer el motor, mucho menos la batería. Me inquietaba todo y al mirar por el retrovisor, noté que el pasajero se hallaba con la mirada clavada hacia la puerta de su casa. Lo imité, y lo que vi me dejó perplejo. Una sombra negra se encontraba de pie sobre el tapete de bienvenida. Tenía la silueta de un hombre, pero todo era negro, como si una nube de humo se hiciera sólida de repente. El miedo que sentí fue incalculable, y con más fuerza, intentaba encender el auto que seguía sin ceder. El pasajero me susurraba que por favor me diera prisa, con lágrimas en los ojos. Él no comprendía que yo estaba tan asustado como él. Quizás peor. Las manos me temblaban y me sudaban. Por dentro le rogaba a Dios que hiciera que el motor arrancara, para largarnos de ahí. La situación empeoró cuando la sombra decidió dar cortos pasos hacia nosotros. El desespero se hizo presente, y el pasajero no colaboraba porque no dejaba de decir que íbamos a morir. En última instancia, decidí que lo mejor era salir corriendo, pero la puerta del carro tampoco se abría. Estábamos ahí, encerrados, a la espera de que nos pasara quién sabe qué. Comencé a gritar suplicándole a Dios que no nos dejara perecer ahí, y antes de que la sombra llegara, el motor finalmente arrancó. Aceleré a fondo, y nos fuimos de ahí lo más rápido que se podía. Respiré aliviado. Unos 5 minutos después, cuando ya nos hallábamos en la autopista desierta por lo tarde que era, bajé la velocidad y le pregunté con mucha rabia al pasajero sobre qué diablos era aquello que nos quería hacer daño. Me dijo que no sabía cómo explicarme, pero que un espectro del infierno lo perseguía y que éste le aseguró que no descansaría hasta arrebatarle la vida. Si yo no hubiera visto esa sombra, no le habría creído ni una sola palabra, pero era imposible refutar contra eso. La única explicación que le encontraba a eso que mis ojos vieron fue la que él me dijo, que era un ser que no pertenecía a este mundo. Después de relajarme más, le pedí que me confirmara si quería que lo llevara donde la app me señalaba, y me dijo que sí, que era una iglesia y que prefería permanecer ahí hasta que encontrara alguna solución. Me inquietaba saber cómo fue que un espectro del infierno terminó interesado de una manera aparentemente obsesionada con un hombre como ese. Pero ya lo he dicho antes, hay cosas que prefiero no saber y mantenerme ignorante. Íbamos por la carretera sin dejar de pensar en aquello, cuando de repente volteé a ver el asiento de copiloto y vi a un hombre sentado, barbón, y con una mirada de odio hacia el frente. No nos habíamos detenido por nada del mundo. No había manera en que se hubiese podido subir, y menos sin que me diera cuenta. En vista de lo que nos pasó minutos atrás, quedaba muy claro que eso de ahí no podía ser una persona. Mi corazón se aceleró de golpe y volví a temblar. El pasajero al verlo se puso a llorar, hasta que el hombre dijo: «Tu alma será mía».
Después de escucharlo, el auto perdió el control y colisioné de un lado con un camión que venía por la otra vía. Todo ocurrió en una fracción de segundos. Creí que estaba muerto, o al menos inconsciente, pero mis ojos seguían abiertos. El auto quedó destrozado, pero yo seguía adentro, prácticamente de cabeza, y sin poder mover el cuerpo. Permanecí así por unos minutos, pero lo suficiente como para ver cómo el hombre que apareció en el auto, de repente, se llevó al pasajero por la ventana y se lo llevó arrastrándolo por la calle, sujetándolo por una pierna. Me desmayé después de eso. Al despertar y dar mi testimonio, me dijeron que no encontraron a más nadie conmigo y que el conductor del camión falleció. Fue un milagro que sobreviviera para contar esta historia. Sin duda, Dios me dio una segunda oportunidad y trato de aprovecharla día a día. Aquí pasó. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribe Daniel Morales desde el Estado de México para compartir con ustedes una experiencia paranormal que viví hace muchos años, pero que me marcó profundamente y hasta hoy cada que la recuerdo me hace reflexionar. Esto que les voy a relatar sucedió a principios de los años 2000. En aquella época, yo me desempeñaba como taxista, un oficio del que por varios años había podido realizar sin contratiempos ni dificultad alguna, pero que, sin sospecharlo, aquel día iba a cambiar por completo. Para mí era más cómodo comenzar a trabajar ya en la tarde, por cuestiones del clima y la dinámica de la población. De esta manera podía sufrir menos estragos por el calor y además el tráfico era menor. Sin embargo, en aquella ocasión en particular, un importante baile se había llevado a cabo en el municipio y este había convocado a una gran cantidad de personas, lo que para mí iba a representar una gran carga de trabajo en la madrugada. Había estado llevando a muchas personas al evento. No obstante, en cierto punto, ya casi para finalizar el mismo, yo me encontraba esperando pasaje cuando una joven se acercó hasta mí. Ella era de tez blanca, cabello castaño claro, delgada y debía tener unos 23 o 25 años máximo. Su semblante denotaba mucha preocupación. Al llegar hasta conmigo, rápidamente y con voz apurada, me pidió que si podía llevarla a cierta dirección, pero que no estaba sola. Yo le dije que sí, que no se preocupara. En ese momento se dio la media vuelta, se internó por un instante entre la multitud y luego regresó a mi taxi, con una chica exactamente igual a ella. Sin embargo, esta joven, a diferencia de la que primero me abordó, venía en un estado completamente inconveniente. A todas luces se observaba que había abusado, seguramente del consumo de bebidas embriagantes. Así que la que por obvias razones supe que era su hermana, la introdujo en el vehículo, subiendo ambas a los asientos traseros. En ese momento la joven sobria me dijo que no me preocupara, que iba a cubrir el importe de traslado antes, y en ese momento me entregó un billete de 100 pesos. Curiosamente, al roce con su mano, sentí que ésta estaba extremadamente fría, pero dejando pasar el hecho sin darle importancia, inicié el camino. Eventualmente, mientras avanzaba, lanzaba vistazos al retrovisor, observando que la joven alcoholizada había recargado su cabeza en el asiento. Prácticamente se había quedado dormida, mientras que la otra se limitaba a observar el camino, con la vista fija en el frente, sin mostrar ya expresión alguna. Tras unos minutos de recorrido llegamos hasta un entronque, y entonces la pasajera que venía despierta rompió el silencio. Con una voz tenue y entrecortada, dijo: «Aquí pasó».
Sin embargo, su tono rápido escaló y pronto su voz se transformó en un grito, entremezclado con llanto. «¡Aquí pasó!». No pude evitar lanzar la mirada hacia el retrovisor, y fue en ese momento que me di cuenta de que ella había desaparecido. Simplemente de un momento a otro se había desvanecido y era imposible que descendiera del taxi, ya que en ningún instante había detenido mi marcha. No pude evitar pisar el freno de golpe ante tal impresión. Este intempestivo movimiento hizo que la chica que todavía me acompañaba en el auto se sacudiera violentamente y esto la hizo despertar. La pasajera comenzó a voltear en varias direcciones y lo que noté en su rostro fue la sensación como de que hubiese reconocido un lugar familiar para ella. Posteriormente, y más pronto que tarde, lágrimas cayeron por sus mejillas. Intenté detenerla, pero su acción fue tan rápida que no lo logré. Ella abrió la puerta del vehículo y salió corriendo de él. Pensé que quería huir, alejarse por algún motivo, pero lo que pasó fue que llegó hasta una pequeña cruz colocada al costado del camino, y frente a ella cayó postrada, víctima de un llanto incontrolable. Sollozaba amargamente mientras se rodeaba a sí misma con sus brazos. Traté de consolarla y, a pesar de no saber qué pasaba, decirle que todo estaba bien. Mientras fijaba mi vista en aquella cruz, en ella había escrito un nombre femenino de una persona que había perdido la vida a corta edad, es decir, en sus 20s. Quiero pensar que a mi pasajera, la que quedaba, hasta la borrachera se le bajó, porque se recompuso, se limpió las lágrimas y todavía sollozando dijo: «Aquí fue donde ella perdió la vida». «¿Cómo dices?», solo atiné a preguntar. Supongo que a esta joven le inspiré confianza, o probablemente el estado etílico en el que estaba ayudó a que, como comúnmente se dice, se le aflojara la lengua, porque a pesar de su borrachera, logró hilar las palabras para contarme lo siguiente. Y es que me hizo saber que un año atrás, justo en ese punto, precisamente al volver de un baile, ella junto con su hermana habían sufrido un lamentable y muy fuerte accidente, en el que un conductor alcoholizado las impactó de lleno en el taxi en el que ellas viajaban. El chofer y ella resultaron con heridas, pero pudieron sobrellevarlas. Sin embargo, el impacto se había registrado justo del lado donde iba su hermana, así que ella no corrió con la misma suerte, y debido a esto, perdió la vida en el lugar de los hechos. Ella refirió que junto con su hermana, refiriéndose al baile, siempre habían disfrutado mucho de este tipo de eventos, porque les gustaba sobremanera bailar, pero que lo hacían sanamente, ya que nunca se excedían en el consumo de bebidas embriagantes. No obstante, después del accidente esto cambió, debido a que el impacto emocional después de esta pérdida fue tan grande que la sobreviviente, tocada por el accidente, a pesar de la ayuda psicológica y la que le quisieron brindar sus padres, ningún apoyo fue suficiente como para que se evitara que ella descendiera en una espiral de depresión que la llevó a cambiar y entonces comenzó a ser rebelde, a abusar de las salidas y las fiestas y el consumo de alcohol en demasía, como para evadir su realidad. Posteriormente, en este punto, ella incurrió en un detalle importante, uno que me hizo palidecer y sentir escalofríos. Y es que la que perdió la vida no solo era su hermana, ella era su gemela. Sentí que toda la sangre se me fue al piso, pero después le pregunté si había otra de ellas, si probablemente eran trillizas, pero ella me dijo que no,
y me aseguró que únicamente eran ellas dos. Eso no puede ser, le dije, y luego le expliqué que alguien exactamente igual a ella era la persona que había solicitado el traslado, que seguramente por el estado tan inconveniente en el que estaba, ella no se había dado cuenta, pero que esto había sido así. En ese momento lágrimas volvieron a cubrir sus ojos, mientras decía: hermana, gracias. Gracias por cuidarme. Cuando ambos recobramos la calma, pudimos seguir con el viaje y así la dejé en la dirección indicada y nos despedimos. A partir de ahí, no volví a tener contacto con ella, pero siempre guardé la esperanza de que tras esta experiencia, ella haya podido sobreponerse al dolor de la pérdida de su hermana y así enderezar su vida. Con respecto al billete que recibí como pago, de él también se desprende un detalle interesante, y es que pude conservarlo por mucho tiempo, ya que siempre que mi intención era gastarlo, algo me lo impedía. Me invitaban lo que quería comprar, alguien más pagaba o por alguna razón, simplemente no lo tenía que gastar. Esto pasó hace muchos años, así que no recuerdo a ciencia cierta de cuándo o cómo finalmente me deshice de él, pero lo cierto es que mucho tiempo se quedó conmigo. A la fecha, todavía recuerdo vívidamente esta experiencia, y de ella me queda la reflexión de qué tan grande puede ser el amor entre hermanas, que en aquella ocasión incluso, una de ellas, para socorrer a la otra, logró atravesar el portal que divide la vida y la muerte. Queridos pasajeros, qué bueno que continúan en este viaje junto a su servidor. Antes de continuar, te quiero invitar a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Esto es importante para que puedas formar parte de la familia de pasajeros, pero sobre todo para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes, ya que independientemente si se están enviando las notificaciones o no, aquí estaremos presentes con nuevos relatos cada miércoles y domingo sin falta. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como LocutoniMX, LocutoniMX. Apreciaría mucho te añadieras a mi perfil. Y por supuesto quisiera invitarte a que me hagas el enorme honor de narrar tu experiencia en este espacio. Para ello puedes establecer contacto a través del correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Estimados pasajeros, vamos a nuestra última escala de esta noche. Los invito a que la conozcamos y de antemano les agradezco el favor de su atención. Me tocó entregarlo. Han pasado años desde que esto que estoy a punto de contar sucedió, pero no ha habido ni un solo día en el que haya podido encontrar la paz. Ha sido una tortura que tal vez sea eterna, pero quiero que el mundo sepa lo que hice, y sé que es el espacio ideal para desahogarme. Fue imperdonable, pero también necesario porque, de otro modo, hubiera sido yo. Puede que me consideren un cobarde, pero estoy seguro de que muchos habrían hecho lo mismo. Era un taxista ordinario para ese entonces. Vivía con mi madre y entre los dos estábamos ahorrando para poder pagar mi universidad. Apenas tenía 21 años, pero la vida no nos la puso fácil. Quería salir adelante, y no me daba pena ni vergüenza tener que trabajar todo el día para tener una oportunidad en la vida. Sin embargo, toda mi vida se sacudió un día que creí que sería como cualquier otro. Estaba en un trancón, en una de las vías más transitadas de la ciudad, relajado porque había hecho unos buenos viajes por la mañana, así que no tenía la necesidad de estresarme. Fue entonces cuando el semáforo pasó de rojo a verde, y a unos cuantos metros de mi auto, se produjo un accidente abrumador. Los dos conductores perdieron la vida al instante.
Para no obstruir la vía, me tocó seguir mi camino y dar paso. Fue una escena impactante, porque la presencié en tiempo real. Mi corazón quedó acelerado y cuando avancé, le iba dando gracias a Dios por todas las veces en las que me cuidó. Al rato fui sorprendido por una voz detrás de mí. Al voltear, vi a un hombre con un traje negro muy elegante, una piel blanca como la nieve y el cabello rojo y liso, como el de una mujer, que me preguntaba si quería que me pasara lo mismo que a esos dos que se accidentaron. Quedé atónito. Creí que se trataba de una broma de mal gusto, pero ni siquiera me dejó hablar, porque me mencionó quién era mi madre, a qué se dedicaba, cómo estaba vestida hoy, y las palabras que me dijo por la mañana. El misterio de quién era esa persona aumentó, y fue cuando me aclaró que si quería regresar con vida a mi hogar, debía llevar al sacerdote que iba a recoger a una dirección diferente a la que me pidiera. Después de eso no me di cuenta del momento en que desapareció. Por un segundo creí que estaba ante la presencia del diablo, pero confirmarlo era imposible para alguien como yo. Más adelante, ocurrió tal y como lo dijo. Un sacerdote me estiró la mano para solicitar el servicio de transporte y me dio la dirección de a dónde quería que lo llevara. Se la pasó hablándome de buenas cosas y después se puso a orar, ahí sentado, mientras yo me estresaba con cada segundo que pasaba. No quería dejar a ese buen hombre en un lugar donde no sabría lo que le pasaría, pero tampoco quería comprometer a mi madre. Si aquel hombre dijo tantas cosas de ella, era porque algo le sucedería si yo no obedecía. Me sentí prisionero y en muchas ocasiones consideré ignorar todo, pero no fui lo suficientemente fuerte. Le dije al sacerdote que tomaría un desvío para llegar más rápido y mencionó que no tenía problemas con eso. Ni siquiera veía por dónde íbamos. Se concentró en una Biblia que llevaba y recitaba versículos cada 3 o 4 minutos. Creo que Dios me puso a prueba y terminé fallándole. Al final llevé al sacerdote a una zona donde casi no había casas y la vía estaba rodeada de árboles. Solo se veía una casa blanca enorme y ahí me detuve. Tal y como aquel hombre que apareció de repente en mi auto me lo ordenó. El padre me preguntó qué pasaba y me quedé sin decir ni una sola palabra. Al rato aparecieron 5 personas con túnicas negras con los rostros cubiertos. El sacerdote se dio cuenta de la escena y me dijo sonriendo que ojalá algún día encontrara el camino de vuelta a Cristo y que Él me perdonaría. Aquellas personas abrieron la puerta y lo obligaron a bajarse de una manera muy brusca. Me quedé ahí hasta que lo metieron, mientras escuchaban gritos por parte suya, suplicándole a Dios que Él le abriera las puertas del cielo para poder entrar, y luego se quedó gritando que aunque navegara en un valle de sombras, no iba a temer. Cuando se cayó supe lo que había pasado. Ya no estaba en el mundo de los vivos. Me fui y espero de todo corazón que Dios algún día pueda perdonarme. Yo solo no quería que a mi madre le sucediera algo igual. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,